Hay algo que estás haciendo ahora mismo que le está costando tu paz, tu progreso y tu poder, y lo peor es que probablemente ni siquiera lo sabes. No es una decisión equivocada. No es una relación tóxica. No es la falta de disciplina ni de tiempo. Es algo mucho más sutil, mucho más cotidiano, algo que haces casi sin pensar, quizás varias veces al día. Y cada vez que lo haces, algo dentro de ti se debilita. Algo que debería mantenerse sagrado se convierte en ordinario. Algo que debería protegerte se convierte en tu mayor vulnerabilidad. ¿Qué es? Hablar. Hablar demasiado. Contar demasiado. Revelar demasiado de ti mismo a personas que no están a la altura de lo que llevas dentro. Hay 7 cosas específicas que los sabios de todos los tiempos supieron proteger con silencio. 7 verdades que Marco Aurelio comprendió hace casi 2000 años y que hoy la mayoría de las personas ignora por completo. Quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar puede cambiar para siempre la manera en que te relacionas contigo mismo y con el mundo. Piensa por un momento en todas las veces que has compartido algo importante sobre tu vida y después te has sentido extraño. No traicionado necesariamente, no herido de manera obvia, sino simplemente vacío. Como si algo que tenía peso y valor hubiera perdido su densidad al pasar por el aire y llegar a oídos ajenos. Como si la idea que en tu mente brillaba con intensidad, al salir de tu boca, hubiera perdido algo esencial. Eso no fue tu imaginación. Eso fue una señal. Una señal de que algo en ti sabe, de manera instintiva, que no todo lo que eres debe ser ofrecido a cualquiera. Marco Aurelio, el hombre que gobernó el imperio romano más poderoso de su época, que lideró ejércitos, enfrentó traiciones, soportó pérdidas devastadoras y aún así mantuvo una claridad interior que pocos seres humanos han alcanzado, escribió en sus meditaciones algo que parece simple pero que contiene una profundidad inagotable. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás fuerza. Pero hay una dimensión de esa fuerza que muchos pasan por alto. No se trata solo de controlar los pensamientos. Se trata de controlar lo que revelas, lo que compartes, lo que expones. Porque en el mundo antiguo, igual que en este, la información que das sobre ti mismo es poder que entregas. Y una vez entregado, no puedes recuperarlo. Los estoicos entendían algo que el mundo moderno parece haber olvidado en medio del ruido de las redes sociales, las conversaciones superficiales y la cultura de la oversharing. El silencio no es ausencia. El silencio es una forma de presencia. El silencio es una armadura. El silencio es el espacio sagrado donde nacen las grandes decisiones, donde maduran los sueños verdaderos, donde el alma se reconstruye después de cada tormenta. Y el sabio, decía Marco Aurelio, es aquel que sabe cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Porque no todo lo que piensas merece ser dicho. No todo lo que sientes merece ser explicado. Y no todo lo que estás construyendo merece ser expuesto antes de estar terminado. Hoy vas a descubrir las 7 cosas que una persona verdaderamente sabia nunca comparte con cualquiera. No porque sean vergonzosas. No porque haya que vivir en secreto. Sino porque algunas verdades solo crecen en la oscuridad, igual que las semillas antes de convertirse en árbol. Y lo que estás a punto de escuchar no es solo una lista de consejos. Es una filosofía de vida. Es el mapa interior que Marco Aurelio siguió para mantenerse íntegro en un mundo que constantemente intentaba corromperte. Es la sabiduría que los grandes líderes, los grandes artistas, los grandes pensadores de todos los tiempos practicaron en silencio. Y está disponible para ti, ahora mismo, si tienes la valentía de escuchar y la disciplina de aplicarlo. Pero antes de revelar la primera de estas 7 cosas, necesitas entender algo fundamental. Algo que cambia por completo la manera de ver este tema. Necesitas entender por qué el silencio es poderoso. No el silencio como represión. No el silencio como miedo. Sino el silencio como elección consciente, como acto de soberanía personal. Y para eso, déjame llevarte a un lugar que quizás nunca has visitado, al interior de la mente de un emperador. Imagina que eres Marco Aurelio. Es el año 170 después de Cristo.
Llevas casi una década siendo el hombre más poderoso del mundo conocido. Tienes a tus pies el territorio más extenso que jamás ha gobernado una sola persona. Tienes ejércitos, tesoros, filósofos, consejeros. Tienes todo lo que un ser humano podría desear en términos materiales y sociales. Y sin embargo, cada noche, antes de dormir, abres un pequeño cuaderno y escribes. No para la posteridad. No para que alguien lo lea. Escribes para ti. Para ordenar tus pensamientos. Para recordarte a ti mismo quién quieres ser. Para no perderte en el ruido del poder y la adulación. Esas notas privadas son las meditaciones. El texto más honesto que un ser humano poderoso jamás haya escrito sobre sí mismo. Y una de las cosas que aparece una y otra vez en esas páginas es la idea de que la verdadera fortaleza no está en lo que muestras, sino en lo que proteges. Marco Aurelio vivía rodeado de personas que querían algo de él. Senadores que le lisonjeaban para obtener favores. Generales que interpretaban sus palabras para usarlas en su beneficio. Cortesanos que observaban cada gesto, cada expresión, cada silencio para descifrar sus intenciones. Y en ese ambiente, la discreción no era solo una virtud filosófica. Era supervivencia. Era integridad. Era la única manera de mantenerse fiel a uno mismo en un mundo que constantemente intentaba moldearte según sus intereses. Y lo que él practicaba, lo que los estoicos enseñaban, es algo que tú puedes aplicar hoy mismo en tu vida, aunque no seas un emperador. Aunque tu mundo sea más pequeño. Aunque tus batallas sean más íntimas. Porque los principios de la sabiduría no cambian con el tiempo. Solo cambian los escenarios. La primera cosa que una persona sabia nunca revela fácilmente es sus metas y sueños más profundos. Hay algo casi irresistible en querer compartir lo que estás construyendo. Cuando tienes un sueño nuevo, cuando has tomado una decisión importante sobre tu vida, cuando finalmente has encontrado el camino que quieres seguir, el impulso de contárselo a alguien es casi físico. Como si la emoción fuera demasiado grande para contenerla dentro. Como si el sueño necesitara ser dicho en voz alta para volverse real. Y en parte, eso es comprensible. Los seres humanos somos criaturas sociales. Buscamos conexión, validación, la confirmación de que no estamos solos en lo que deseamos. Pero hay un problema profundo en este impulso. Y los estoicos lo conocían bien. Cuando compartes una meta antes de haberla alcanzado, ocurre algo en tu cerebro que es casi traicionero. Los neurocientíficos modernos lo han llamado realización simbólica. Lo que significa es esto: cuando dices en voz alta voy a hacer esto, tu cerebro registra el acto de decirlo como si ya hubiera ocurrido. La verbalización genera una pequeña descarga de satisfacción. Una pequeña victoria química. Y esa victoria prematura roba parte de la energía que necesitabas para el esfuerzo real. En otras palabras, hablar sobre lo que vas a hacer te da la sensación de haberlo hecho, sin haber hecho nada. Y eso, aunque parezca inofensivo, es devastador para la disciplina. Pero Marco Aurelio sabía algo todavía más profundo sobre esto. No era solo una cuestión de química cerebral. Era una cuestión de exposición. De vulnerabilidad. Cuando compartes tus sueños con personas que no tienen la misma visión que tú, no solo no recibes apoyo real. A menudo recibes lo contrario. El escepticismo disfrazado de preocupación. Los comentarios que parecen consejos pero que en realidad son dudas proyectadas. La energía de quien no cree en su propio camino y tampoco puede creer en el tuyo. Y lo más peligroso de todo, empiezas a ver tu sueño a través de sus ojos. Empiezas a cuestionarlo con sus preguntas. Empiezas a achicarlo para que quepa dentro de su comprensión limitada. Hay una frase en las meditaciones que me parece absolutamente crucial en este punto. Marco Aurelio escribe: aísla y define claramente lo que te perturba. Recuerda que eres solo tú quien tiene el poder de hacerte miserable o fuerte. Y en el contexto de los sueños no compartidos, esto significa algo poderoso. El sueño que guardas en silencio es solo tuyo. Solo tú lo defines. Solo tú lo construyes. Solo tú decides su forma, su ritmo, su dirección.
Pero el sueño que compartes antes de tiempo empieza a tener múltiples autores. Empieza a llevar las marcas de las expectativas ajenas, los miedos ajenos, las limitaciones ajenas. Piensa en las grandes obras de la historia. Las sinfonías, las revoluciones, los descubrimientos científicos. Los artistas, los filósofos, los innovadores que cambiaron el mundo rara vez anunciaron lo que estaban haciendo mientras lo estaban haciendo. Edison no convocó una rueda de prensa para decir que estaba intentando inventar la bombilla. Darwin guardó sus ideas sobre la evolución durante más de 20 años antes de publicarlas. Miguel Ángel no invitaba a las personas a observar el proceso mientras tallaba. El proceso era sagrado. El proceso era privado. El proceso era el territorio donde el sueño tomaba forma antes de estar listo para el mundo. Tú tienes derecho a ese mismo territorio privado. Tienes derecho a construir en silencio. Tienes derecho a soñar sin audiencia. Y cuando alguien te pregunta qué planes tienes, qué estás haciendo con tu vida, a dónde quieres llegar, tienes todo el derecho de sonreír y decir, estoy trabajando en algo. Sin más detalles. Sin justificaciones. Sin la necesidad de que entiendan o aprueben lo que estás construyendo. Porque el árbol que va a cambiar el paisaje comienza como una semilla invisible bajo la tierra. Y ningún árbol sabio expone sus raíces antes de tener el tiempo de afianzarlas. Practica esto esta semana. Identifica el sueño o la meta más importante que tienes ahora mismo. Y luego pregúntate, ¿a cuántas personas se lo he contado que no necesitaban saberlo? ¿Cuántas veces lo he verbalizado por el placer de decirlo, no por necesidad real? Y en los próximos días, cada vez que sientas el impulso de compartirlo, detente. Respira. Y en lugar de hablar, actúa. Convierte esa energía en acción concreta. Eso es estoicismo aplicado. Eso es lo que Marco Aurelio hacía cada mañana cuando abría su cuaderno y en lugar de proclamar sus intenciones al mundo, las afilaba en silencio. La segunda cosa que una persona sabia protege con cuidado son sus luchas y batallas personales más profundas. Vivimos en una época extraña. Una época donde la vulnerabilidad se ha convertido en moneda social. Donde mostrar las heridas se ha confundido con tener profundidad. Donde contar el dolor se confunde con procesarlo. Y hay una diferencia enorme entre la vulnerabilidad auténtica, compartida en el momento correcto, con la persona correcta, y la exposición indiscriminada del sufrimiento ante cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Marco Aurelio enfrentó pérdidas que muy pocos seres humanos han soportado. Perdió a varios de sus hijos en la infancia. Vivió décadas en campañas militares, lejos de su familia, en condiciones brutales. Fue traicionado por personas de su confianza. Enfrentó enfermedades, intrigas políticas, guerras interminables. Y sin embargo, las meditaciones no son un libro de lamentaciones. Son un libro de trabajo interior. Son el registro de alguien que lleva sus batallas hacia adentro, no hacia afuera. Que procesa el dolor en soledad, con honestidad brutal, sin la necesidad de que nadie valide su sufrimiento. ¿Por qué importa esto? ¿Por qué los estoicos valoraban tanto esta forma de procesar el dolor en privado? No porque el dolor deba ser ignorado. No porque la vulnerabilidad sea debilidad. Sino porque hay una diferencia fundamental entre buscar apoyo genuino y buscar validación emocional. Cuando compartes tus luchas con alguien que realmente te ama y puede ayudarte, eso tiene valor. Eso construye vínculos reales. Eso alivia el peso de manera genuina. Pero cuando compartes tus batallas con cualquiera que esté disponible, no porque necesites ayuda, sino porque necesitas que alguien confirme que sufres, que alguien te diga que tienes razón de estar mal, que alguien comparta la emoción de tu drama, entonces estás haciendo algo completamente diferente. Estás construyendo una identidad alrededor del sufrimiento. Estás encontrando en el dolor una forma de conexión. Y eso es una trampa de la que es muy difícil salir. Epicteto, el filósofo estoico que nació esclavo y llegó a ser uno de los maestros más respetados de la antigüedad, lo decía de manera directa: los hombres son perturbados no por los eventos, sino por las opiniones que tienen sobre los eventos.
Y añadiría yo, desde la perspectiva de este principio, cada vez que cuentas tu lucha, refuerzas tu opinión sobre ella. Cada vez que la narras, la cristalizas. Cada vez que la repites, se vuelve más real, más definitoria, más parte de tu identidad. Y hay batallas que no merecen ese tipo de permanencia en tu historia personal. Hay personas que han convertido sus dificultades en el tema central de su vida. Llevan años hablando de la misma herida, presentándola ante nuevas audiencias, revisitándola en cada conversación. Y no es porque no quieran sanar, es porque la herida, sin querer, se ha convertido en la historia que cuentan sobre sí mismos, en la razón de por qué no avanzan, en la justificación de por qué el mundo les debe algo. Y en algún punto de ese proceso, la batalla que debía ser superada se convirtió en una morada. Un lugar donde vivir, en lugar de un lugar por el que pasar. El silencio frente a las luchas profundas no es negación. No es pretender que todo está bien cuando no lo está. Es algo mucho más poderoso. Es la decisión consciente de procesar el dolor en el espacio interior, donde puedes trabajarlo sin la distorsión de las opiniones ajenas. Es la sabiduría de saber que no toda herida necesita testigos para sanar. A veces, las heridas más profundas sanan en el silencio de la meditación, del ejercicio, de la escritura privada, del trabajo creativo, de la oración. En el movimiento hacia adelante, no en la repetición constante hacia atrás. Marco Aurelio escribía sus luchas en su cuaderno, no en la plaza pública. Y esa diferencia es todo. Tenía un espacio donde ser completamente honesto consigo mismo, donde no necesitaba aparentar fortaleza, donde podía decir hoy estuve a punto de rendirme o hoy el dolor fue más grande que yo. Pero ese espacio era íntimo. Era sagrado. Y al mantenerlo así, protegía algo esencial, su autoridad interior. Su capacidad de seguir siendo el mismo frente a un mundo que observaba cada paso. La tercera cosa que el sabio guarda con celo es su nivel de logros y éxitos recientes. Esto puede sonar paradójico a primera vista. Vivimos en una cultura que celebra el éxito en voz alta, que premia la visibilidad, que parece decir que si no lo compartes, es como si no hubiera ocurrido. Las redes sociales han elevado esto a una forma de arte, el jaila estéril de la vida, la curaduría del éxito para el consumo ajeno. Y hay algo comprensible en ese impulso. Cuando trabajas duro y logras algo, quieres que sea reconocido. Quieres que alguien vea que tu esfuerzo valió la pena. Pero Marco Aurelio entendía algo que la mayoría no ve hasta que es demasiado tarde. El éxito mostrado antes de estar consolidado atrae dos cosas que son igualmente peligrosas. La primera es la envidia. La segunda es la complacencia. La envidia no necesita grandes gestos para operar. No necesita que alguien te declare enemigo. No necesita confrontación directa. Actúa en silencio, en los comentarios sutiles, en el apoyo que de repente se retira, en las oportunidades que misteriosamente dejan de llegar, en la energía que se vuelve densa alrededor de tus proyectos. Los estoicos eran profundamente conscientes de esta dinámica porque vivían en un mundo donde la envidia podía costar la vida. Pero en tu mundo cotidiano también puede costar algo igual de valioso, el ambiente de apoyo que necesitas para seguir creciendo. Hay estudios sociológicos que demuestran que la mayoría de las personas, aunque conscientemente quieren que sus seres queridos tengan éxito, experimentan una pequeña punzada de malestar cuando ese éxito es demasiado evidente, demasiado rápido, demasiado publicitado. No es necesariamente maldad. Es un mecanismo social antiguo, un sistema de comparación que opera debajo de la conciencia. Pero el efecto es real. Y los sabios de todas las épocas supieron protegerse del no ocultando su éxito para siempre, sino siendo cuidadosos sobre cuándo, cómo y ante quién lo revelan. La complacencia, por otro lado, es el enemigo interno que el éxito trae consigo cuando se celebra demasiado pronto. Cuando el logro se convierte en el centro de atención, cuando empiezas a recibir validación, reconocimiento, elogios por lo que has hecho, una parte de tu mente decide que el trabajo está terminado, que has llegado. Y esa sensación es uno de los mayores frenos al crecimiento sostenido que existen. Marco Aurelio lo expresa en las Meditaciones con una lucidez que corta,
recibe sin arrogancia, suelta con indiferencia. El logro, en la filosofía estoica, no es un destino. Es un punto en el camino. Es evidencia de que el proceso funciona, pero no es el proceso en sí mismo. Y el sabio que comprende esto no necesita proclamar su éxito para validarlo. Lo usa como combustible para el siguiente paso, en silencio, con la misma disciplina con la que construyó el primero. Piensa en las personas de tu vida que más respeto genuino te generan. No las que más exhiben su éxito, sino las que más lo demuestran a través de sus acciones consistentes. Las que cuando se les pregunta qué han logrado, hablan con calma, sin fanfarria, sin la necesidad de impresionarte. Esas personas tienen algo que las que constantemente publicitan sus logros no tienen: una relación honesta con su propio mérito. Una seguridad que no necesita ser confirmada por el aplauso ajeno. Ese es el tipo de relación con el éxito que Marco Aurelio cultivaba. No porque fuera modesto por principio de imagen, sino porque comprendía que la estabilidad interior no puede depender de la validación exterior. Y eso, en un mundo como el nuestro, donde la validación externa está a un clic de distancia, es una de las formas más radicales de libertad que puedes practicar. La cuarta cosa que la persona sabia protege con discreción son sus actos de bondad y generosidad. Hay algo que nadie nos dice claramente cuando somos jóvenes, algo que los estoicos entendieron con profundidad: la bondad que se anuncia pierde la mayor parte de su poder. No pierde su efecto práctico necesariamente. Si le das dinero a alguien que lo necesita y luego lo dices en voz alta, ese dinero sigue siendo real para quien lo recibió. Pero algo en el acto mismo se corrompe. Algo en la intención se distorsiona. Y el beneficio interior que debías recibir del acto generoso se transforma en algo completamente diferente: la búsqueda de reconocimiento. La compra de imagen. El mercado de la virtud. Marco Aurelio fue uno de los emperadores más generosos de la historia romana. Donó recursos a ciudades devastadas por la guerra. Liberó esclavos. Sostuvo programas de alimentación para los pobres del imperio. Y sin embargo, en las meditaciones, no hay ni una sola página donde se felicite a sí mismo por ello. No hay una sola línea que diga: hoy hice el bien y fue visto. Por el contrario, hay pasajes donde se reprende a sí mismo por cualquier traza de orgullo que detecta en sus propias acciones. Porque para él, el acto generoso que busca testigos ya no es completamente generoso. Es, en alguna medida, una actuación. Los estoicos hablaban del concepto de acción katapousin, que significa actuar de acuerdo con la naturaleza. Y la naturaleza de la verdadera bondad es que no necesita audiencia. La lluvia no anuncia que va a caer. El sol no pide reconocimiento por dar luz. La bondad verdadera fluye como consecuencia de quién eres, no como demostración de lo que quieres que los demás crean que eres. Pero hay algo incluso más profundo que esto, algo que tiene que ver con la dinámica de las relaciones humanas. Cuando comunicas constantemente tus actos de bondad, creas una deuda emocional en quienes reciben tu generosidad. Una deuda que a menudo genera resentimiento en lugar de gratitud. Porque nadie quiere sentir que tiene que estar agradecido contigo para siempre. Nadie quiere que su vulnerabilidad, el haber necesitado ayuda, sea usada como moneda en el mercado del reconocimiento social. Y la persona que constantemente recuerda lo que dio, aunque no lo haga con mala intención, inevitablemente crea ese efecto. La generosidad silenciosa, en cambio, tiene un poder diferente. Un poder que actúa en la profundidad de los vínculos humanos. Cuando alguien sabe que le ayudaste sin necesitar que lo sepan los demás, eso crea una forma de confianza que ninguna otra cosa puede generar. Le dice que eres una persona cuyo valor no depende de ser visto, que tus acciones provienen de un lugar genuino, no de un cálculo social. Y esa percepción, construida en silencio, es más duradera y más poderosa que cualquier reputación construida sobre el anuncio de los propios méritos. Esta semana, haz algo bueno por alguien y no se lo digas a nadie. No lo publiques. No lo menciones en conversación. Déjalo existir solo en tu interior como un acto puro. Y observa cómo te sientes. Observa si hay incomodidad, si hay el impulso de mencionarlo, de que sea reconocido.
Ese impulso es la voz del ego, no la voz del alma. Y aprender a distinguirlos, a dejar que el alma actúe sin que el ego reclame el crédito, es uno de los ejercicios espirituales más poderosos que existen. Marco Aurelio lo practicaba. Y puedes tú también. La quinta cosa que el sabio protege con consciencia es el estado real de sus finanzas y su situación económica. El dinero tiene un extraño poder sobre las relaciones humanas. No porque el dinero en sí sea malo, sino porque la información sobre el dinero, cuánto tienes, cuánto debes, que estás construyendo financieramente, activa dinámicas relacionales que son casi imposibles de controlar una vez que están en marcha. Y los estoicos, aunque no eran filósofos del dinero en el sentido moderno, entendían profundamente la importancia de mantener privado todo lo que tiene el poder de alterar fundamentalmente cómo los demás te perciben. Marco Aurelio entendía que el poder no reside en lo que otros saben de ti, sino en lo que tú sabes de ti mismo. Y el dinero, en la práctica social, es un multiplicador de expectativas. Cuando las personas saben que tienes recursos, sus expectativas cambian. Sus peticiones cambian. La dinámica de las relaciones cambia. Y esto ocurre no necesariamente por maldad, sino por un mecanismo social completamente comprensible. Las personas tienden a pedir en proporción a lo que perciben que tienes. Pero hay algo más sutil y más profundo en esto. Cuando compartes que estás pasando por dificultades económicas, también arriesgas algo esencial, la percepción de tu estabilidad. Y en un mundo donde la percepción de estabilidad abre puertas que de otra manera permanecen cerradas, compartir las luchas financieras con personas que no pueden ayudarte genuinamente solo añade vergüenza al peso sin aliviar la carga. Los estoicos practicaban el ejercicio de premeditatio malorum, la meditación sobre el mal, que consistía en imaginar la pérdida de todo lo que tienes para reducir el miedo a perderlo. Pero este era un ejercicio privado, una práctica interior de fortaleza, no una conversación con los vecinos sobre cuánto dinero tienes o cuánto debes. La honestidad con uno mismo sobre la situación financiera real era esencial. La exposición de esa honestidad ante el mundo, innecesaria y frecuentemente contraproducente. La regla que el estoicismo te enseña sobre el dinero es sencilla: conoce con precisión tu situación. No te engañes ni a la baja ni al alza. Trabaja con lo que es real. Toma decisiones basadas en lo que tienes, no en lo que quieres aparentar. Y comparte esa información solo con quienes la necesitan para ayudarte de manera concreta. Un asesor de confianza, un socio con responsabilidad compartida, un familiar que forma parte real de la ecuación. Nadie más necesita conocer los detalles de tu relación con el dinero. Porque esa relación es, en última instancia, un reflejo de tu relación con la seguridad, el miedo y la libertad. Y esas son conversaciones que primero debes tener contigo mismo, con la misma honestidad brutal con la que Marco Aurelio hablaba consigo mismo en sus meditaciones. La sexta cosa que la persona sabia mantiene en silencio es su vida familiar y sus conflictos íntimos. Hay una razón por la que los grandes líderes espirituales de todas las tradiciones, los estoicos, los budistas, los contemplativos de todas las épocas, han enfatizado la importancia de mantener el santuario del hogar protegido del ruido exterior. No porque la familia sea perfecta, no porque los conflictos íntimos deban ser ignorados, sino porque hay un tipo de daño específico que ocurre cuando introduces el juicio externo en el espacio sagrado de los vínculos más profundos que tienes. Marco Aurelio tenía una relación compleja con su esposa Faustina. Los historiadores han especulado durante siglos sobre la naturaleza real de esa relación. Pero lo que es cierto es que en las meditaciones, cuando Marco Aurelio menciona a Faustina, lo hace con gratitud y respeto genuinos. No hay rastro de las quejas que podría haber tenido. No hay revelaciones de conflictos privados. No hay el tipo de exposición que haría de la intimidad conyugal un espectáculo. Y eso no era hipocresía. Era sabiduría. Era la comprensión de que la intimidad, una vez expuesta, se transforma en algo diferente. Cuando llevas los conflictos familiares a conversaciones con amigos, con conocidos, incluso con familiares que no forman parte directa del conflicto, ocurren varias cosas que complican, en lugar de resolver, el problema. Primero, construyes una narrativa unilateral. La historia que cuentas sobre el conflicto es tu versión,
filtrada por tus emociones del momento, por tu interpretación de los hechos, por todo lo que llevas encima en ese instante. Y esa narrativa, una vez compartida, toma vida propia. La persona que la escucha la integra en su visión de tu familiar, de tu pareja, de tu padre o tu madre. Y esa visión, una vez formada, es casi imposible de borrar, incluso después de que tú hayas resuelto el conflicto, perdonado, seguido adelante. Segundo, introduces expectativas ajenas en el espacio de resolución. Ahora no solo tienes que resolver el conflicto entre las personas directamente involucradas. Tienes que navegar también las opiniones de todos los que saben sobre él. Ya hablaste con ella. No sé si deberías perdonarlo tan rápido. Si yo fuera tú, no haría eso. Y de repente, la resolución que debía ser íntima, orgánica, verdadera, tiene que pasar por el filtro de lo que otros esperan que hagas. Los estoicos tenían un principio claro al respecto: los vínculos íntimos son responsabilidad tuya, no del mundo. Resolver un conflicto familiar en conversación con externos puede darte alivio momentáneo, la sensación de ser escuchado, de que alguien está de tu lado. Pero ese alivio tiene un costo: debilita la posibilidad de una resolución genuina entre las personas que realmente importan. Marco Aurelio escribía en sus meditaciones sobre los conflictos con personas cercanas sin revelar detalles específicos que pudieran identificarlas. Procesaba el conflicto a nivel filosófico: ¿qué es lo que está en mi control? ¿Cómo puedo responder de manera que sea coherente con mis valores? ¿Qué puedo aprender de esto? Y en ese procesamiento interior, encontraba el camino hacia adelante sin necesitar que el mundo externo arbitrara lo que debía ser una conversación profundamente privada. El hogar es el último territorio donde la discreción estoica tiene más valor. Porque los vínculos que más importan merecen la protección del silencio estratégico. Merecen que sus momentos más vulnerables no se conviertan en historias de entretenimiento para las conversaciones ajenas. Y cuando aprendes a procesar los conflictos íntimos hacia adentro, a trabajarlos desde la filosofía en lugar de desde el chisme, descubres que tienes mucho más poder del que creías para sanarlos. Y ahora llegamos a la séptima enseñanza. La que, en mi opinión, es la más profunda de todas. La que Marco Aurelio practicó con más consistencia y que, si la integras genuinamente, puede transformar de manera radical la relación que tienes contigo mismo y con el mundo. La séptima cosa que el sabio nunca revela fácilmente es su proceso de transformación interior. Vivimos en una era de narrativas de transformación. Las historias de antes y después. Los testimonios de cambio personal. Los relatos de cómo alguien tocó fondo y se reconstruyó. Y hay algo genuinamente valioso en esas historias cuando se cuentan en el momento correcto, con el propósito correcto. Pero hay un peligro muy específico que los estoicos identificarían de inmediato en la cultura moderna de compartir el proceso de crecimiento personal en tiempo real. Cuando anuncias tu transformación antes de que esté completa, la transformación misma se convierte en un producto para el consumo ajeno, en lugar de un proceso genuino de cambio interior. Piensa en esto. Hay personas que han estado transformándose durante años, que hablan constantemente de su crecimiento personal, de los libros que leen, de las prácticas espirituales que siguen, de los cambios que están haciendo en su vida. Y sin embargo, años después, si observas con atención, no han cambiado de manera fundamental. Siguen teniendo los mismos patrones, las mismas reacciones, las mismas estructuras de pensamiento. ¿Por qué? Porque la conversación sobre el cambio se convirtió en sustituto del cambio mismo. Porque el proceso de narrar la transformación generó suficiente satisfacción simbólica como para aliviar la presión que impulsa el cambio real. Marco Aurelio nunca proclamó estar en su camino de crecimiento personal. Las meditaciones son, precisamente, el registro de alguien que cambia en silencio, que trabaja en silencio, que falla y vuelve a intentarlo en silencio. No hay en esas páginas un Marco Aurelio que dice estoy convirtiéndome en una mejor persona. Hay un Marco Aurelio que simplemente intenta ser mejor, sin audiencia, sin seguimiento público, sin los aplausos que incentivan la performance por encima del progreso real. Y hay algo profundamente liberador en ese enfoque. Cuando dejas de narrar tu transformación,
Dejas de necesitar que sea coherente con lo que ya has dicho. Dejas de estar atrapado en la identidad que proclamaste públicamente. Puedes cambiar de dirección sin tener que explicar por qué. Puedes abandonar un camino que no funciona sin que nadie te recuerde que lo anunciaste. Puedes ser el trabajo en proceso que eres, sin la presión de demostrar resultados visibles para una audiencia. Los estoicos tenían una práctica llamada hipomnemata, que eran básicamente notas personales de práctica filosófica. Un registro privado de los propios avances y retrocesos en la práctica de la virtud. No un blog. No un diario público. No una cuenta de redes sociales sobre el crecimiento personal. Un cuaderno privado. Un espejo interior. Un espacio donde el proceso de convertirse en quien quiere ser no necesitaba ser bonito, ni coherente, ni inspirador para nadie más que para ti mismo. Y hay una razón filosófica profunda para esto. El crecimiento real, el tipo de transformación que cambia la estructura de quien eres, no el tipo que cambia tus hábitos superficiales, sino el que transforma tu manera de ver, de sentir y de responder al mundo, ese tipo de crecimiento es esencialmente invisible durante el proceso. No puede ser mostrado en tiempo real porque todavía está tomando forma. Todavía está siendo destilado por la experiencia, el fracaso, la reflexión y el tiempo. Mostrarlo antes de que esté destilado es como intentar beber el vino mientras todavía es uva en la vid. Marco Aurelio comprendió que el trabajo más importante de su vida, el trabajo de convertirse en un ser humano verdadero, ocurría en las horas más privadas de sus días. En las meditaciones antes del amanecer. En las noches después de una decisión difícil. En los momentos de fracaso que nadie más veía. Y que ese trabajo era tanto más poderoso cuanto más privado se mantenía. Hay un pasaje en las meditaciones donde escribe algo que me parece de una profundidad inagotable. Dice, en esencia, no pierdas más tiempo discutiendo cómo debes ser un buen hombre. Sé uno. Hay en esa frase una condensación de toda la filosofía estoica aplicada al crecimiento personal. No lo proclames. No lo analices indefinidamente. No lo conviertas en una conversación perpetua. Hazlo. En silencio. Con consistencia. Sin necesidad de que nadie lo vea o lo valide. Y quizás eso sea, en última instancia, la enseñanza más radical que Marco Aurelio nos deja. En un mundo donde la identidad se construye públicamente, donde el valor personal se mide en likes y reconocimientos, donde el crecimiento se documenta y se comparte en tiempo real, elegir construirte en silencio es un acto casi contracultural. Es una declaración de soberanía interior. Es decirle al mundo, no necesito tu validación para saber quién soy ni para convertirme en quien quiero ser. Ahora quiero que te detengas un momento. Quiero que pienses en las 7 enseñanzas que hemos explorado juntos. Tus metas más profundas. Tus luchas íntimas. Tus logros antes de estar consolidados. Tus actos de generosidad. Tu situación financiera real. Los conflictos de tu vida familiar. Y el proceso silencioso de tu transformación interior. 7 territorios que merecen ser protegidos no por miedo, no por orgullo, no por la necesidad de mantener apariencias, sino por algo mucho más poderoso, la comprensión de que la intimidad con uno mismo es la fuente de toda fortaleza real. Marco Aurelio no era un hombre sin defectos. No era un filósofo perfecto que aplicaba todos los principios estoicos sin fallar nunca. Era un ser humano que se caía y se levantaba, que dudaba y encontraba certeza, que fallaba y aprendía. Pero había algo que lo distinguía de la mayoría, algo que sus propias palabras revelan con claridad. Tenía una relación profundamente honesta y privada consigo mismo. Un territorio interior que protegía con celo. Un espacio donde podía ser completamente real, sin la distorsión de las expectativas ajenas, sin la necesidad de actuar para ninguna audiencia. Y eso, en su caso y en el tuyo, hace toda la diferencia. El silencio no es el enemigo de la conexión. El silencio es el guardián de la conexión más profunda que puedes tener, la conexión contigo mismo. La conexión con lo que realmente eres debajo de todas las narrativas que has construido para el mundo. Y cuando esa conexión es sólida, cuando tienes claridad sobre quién eres y hacia dónde vas sin necesitar que el mundo lo confirme constantemente,
entonces lo que compartes con los demás adquiere un peso diferente. Una autenticidad diferente. Una calidad diferente. Porque hay una paradoja hermosa en todo esto. Las personas que comparten menos de sí mismas superficialmente suelen ser las que se conectan más profundamente con quienes importan. Porque cuando hablan, cada palabra tiene peso. Porque cuando comparten, cada detalle es genuino y elegido con cuidado. Porque cuando se muestran vulnerables, esa vulnerabilidad es real, no una performance. Y eso crea vínculos de una calidad que la sobreexposición constante nunca puede generar. El filósofo griego Heráclito, a quien los estoicos admiraban profundamente, dijo hace 2500 años, el carácter oculto es el verdadero demonio de un hombre. Pero yo creo que hay una interpretación más generosa de esa idea. El carácter oculto, el territorio interior que no expones al mundo, no es el demonio. Es la fuente. Es el lugar donde se guarda lo más real, lo más valioso, lo más vulnerable y lo más poderoso de lo que eres. Y protegerlo no es ocultarte. Es preservarte. Piensa por un momento en el agua. Un río que corre libre sobre la superficie es hermoso, pero se evapora, se dispersa, pierde energía en 1000 direcciones distintas. El agua que corre bajo la tierra, en cambio, concentra su fuerza. Mantiene su temperatura. Viaja distancias enormes sin perder su esencia. Y cuando finalmente emerge en un manantial, llega con una pureza y una presión que el río superficial nunca tiene. Tu vida interior es así. Lo que guardas en profundidad no desaparece. Se concentra. Se purifica. Y cuando emerge, lo hace con una fuerza que sorprende incluso a quien lo lleva dentro. Marco Aurelio tenía que despertar cada mañana y ser el hombre más observado del mundo conocido. Cada palabra suya era analizada. Cada decisión, escrutada. Cada expresión en su rostro, interpretada por cientos de personas con intereses propios. Y sin embargo, encontró la manera de mantenerse íntegro. De mantenerse él mismo. De no dispersarse en las infinitas demandas del mundo externo. ¿Cómo? Protegiendo ese territorio interior. Cultivando ese silencio sagrado donde el ruido del mundo no llegaba y donde él podía escuchar, con claridad, la voz de su propia razón y su propia conciencia. Eso es lo que te propone la filosofía estoica. No el aislamiento. No la frialdad. No la distancia emocional. Sino la disciplina de proteger lo que es tuyo. Lo que es genuino. Lo que merece crecer en silencio antes de ser compartido. Lo que merece madurar en la oscuridad antes de ver la luz. Y ahora, antes de continuar con la profundización de estas enseñanzas, quiero hacerte una pregunta. Una pregunta que Marco Aurelio se hacía frecuentemente, según sus propias notas. Una pregunta que los estoicos consideraban esencial para el autoconocimiento y la práctica filosófica diaria. La pregunta es esta: ¿de qué tiene miedo el silencio en tu vida? Porque todos tenemos una relación con el silencio que revela mucho sobre quiénes somos. Hay personas para quienes el silencio es incómodo, que necesitan llenarlo con palabras, con ruido, con conversación constante. No porque sean extrovertidos en el sentido simple de la palabra, sino porque el silencio los lleva a un territorio que evitan, el de estar solos consigo mismos. El de enfrentarse a sus propios pensamientos sin la distracción del mundo exterior. Y esa incomodidad con el silencio, esa necesidad de llenar el espacio con palabras muchas veces innecesarias, es exactamente lo que lleva a las personas a revelar las 7 cosas que hemos explorado. No por maldad, no por debilidad de carácter, sino por el miedo al silencio interior. Por la necesidad de que el ruido externo tape lo que el silencio interno querría decirles. Los estoicos practicaban el silencio de manera activa. No solo el silencio externo, aunque también ese era valorado, sino el silencio interno. El tipo de silencio que se puede cultivar incluso en medio del ruido. El tipo de silencio que es, en realidad, una forma de presencia total. De atención plena. De escucha profunda hacia uno mismo y hacia el momento presente. Marco Aurelio comenzaba cada día con lo que él llamaba la meditación matutina.
Antes de que el mundo reclamara su atención, antes de que los consejeros llegaran con sus informes y los generales con sus estrategias y los senadores con sus intrigas, se sentaba con sus pensamientos. Revisaba sus valores. Se preguntaba qué tipo de persona quería ser ese día. Anticipaba los desafíos y los preparaba filosóficamente. Y en ese espacio de silencio activo encontraba la claridad que le permitía enfrentar el caos del día con ecuanimidad. Eso es disponible para ti hoy. Ahora mismo. No requiere ser el emperador de Roma. No requiere décadas de práctica filosófica formal. Requiere solo la decisión de crear un espacio de silencio en tu día donde puedas escucharte a ti mismo sin la interferencia del mundo. Puede ser 10 minutos al despertar. Puede ser una caminata sin auriculares. Puede ser el tiempo de la ducha convertido en meditación en lugar de en planificación frenética. Puede ser un cuaderno donde escribes para ti, no para publicar, no para compartir, sino para encontrarte. Y cuando ese espacio de silencio se establece de manera regular, algo interesante comienza a ocurrir. La necesidad de llenar el silencio externo con palabras innecesarias empieza a disminuir. La urgencia de compartir, de revelar, de ser visto y validado constantemente, se vuelve menos intensa. No porque te vuelvas frío o distante, sino porque tienes un centro desde el cual operas. Un lugar interno al que puedes volver cuando el mundo exterior se vuelve ruidoso o confuso. Los estoicos llamaban a esto hegemonikon, el principio rector. La parte de la mente que, cuando está bien cultivada, puede observar el flujo de pensamientos, emociones e impulsos sin ser arrastrada por ellos. La parte que puede escuchar el impulso de hablar demasiado y elegir el silencio. La parte que puede sentir la presión social de revelar y elegir la discreción. La parte que, en última instancia, te hace ser el autor de tu propia historia, en lugar de un personaje que reacciona a la historia que otros están escribiendo sobre ti. Y aquí llegamos a algo que quiero explorar contigo con toda la profundidad que merece. Porque hay una dimensión de estas 7 enseñanzas que trasciende la táctica y la estrategia, que va más allá de no hagas esto para evitar ese problema. Y es la dimensión espiritual. La dimensión que Marco Aurelio, aunque gobernante, aunque soldado, aunque político, nunca perdió de vista. El silencio, en la tradición filosófica estoica, no es solo una herramienta. Es una práctica espiritual. Es la manera en que el alma se pone en contacto con lo que los estoicos llamaban el logos, la razón universal que gobierna todas las cosas. La inteligencia que subyace al cosmos. El orden que persiste debajo del aparente caos del mundo. Y esa conexión, decían los estoicos, solo es posible en el silencio. Solo es posible cuando has reducido el ruido interior lo suficiente como para escuchar algo más profundo que tus propios pensamientos habituales. Marco Aurelio escribe en un pasaje que me parece de una belleza extraordinaria: entra en ti mismo con frecuencia, y observa cómo eres. Porque la naturaleza del alma racional y sociable es no buscar su propio lugar de descanso en ningún lugar del mundo, sino en la razón y la concordia. En otras palabras, el lugar donde encontrarás paz no está fuera. No está en la validación de los demás. No está en ser conocido y reconocido. Está en el silencio interior. En la razón clara. En la concordia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. Y las 7 cosas que hemos explorado son, en última instancia, 7 maneras de proteger ese silencio interior. 7 maneras de preservar el espacio donde puedes estar en contacto con tu propia razón y tu propia esencia sin la distorsión del mundo exterior. Cuando proteges tus metas, estás protegiendo el espacio donde el deseo genuino puede madurar sin ser contaminado por las expectativas ajenas. Cuando proteges tus luchas, estás protegiendo el espacio donde el dolor puede ser procesado de manera genuina, sin convertirse en identidad o en performance. Cuando proteges tus logros, estás protegiendo el espacio donde el mérito puede ser vivido con gratitud en lugar de administrado como capital social. Cuando proteges tus actos de generosidad, estás protegiendo el espacio donde la bondad puede surgir de manera genuina, sin el ruido del ego que reclama reconocimiento. Cuando proteges tu situación financiera, estás protegiendo el espacio donde puedes relacionarte con el dinero desde la realidad y la claridad,
sin la distorsión de las expectativas o los juicios ajenos. Cuando proteges los conflictos íntimos, estás protegiendo el espacio donde los vínculos más importantes de tu vida pueden sanarse de manera genuina, sin la interferencia de narrativas externas. Y cuando proteges tu proceso de transformación, estás protegiendo el espacio más sagrado de todos, el espacio donde te estás convirtiendo en quien eres. Esto es lo que Marco Aurelio hacía. No era un hombre sin emociones. No era un ser impasible ajeno a las tormentas de la vida. Era un hombre que sentía profundamente, que amaba profundamente, que sufría profundamente, pero que había aprendido, a través de años de práctica filosófica constante, a sostener todo eso en un espacio interior lo suficientemente amplio y sólido como para que ninguna tormenta pudiera derrumbarlo. Y yo creo, sinceramente, que eso es lo que muchas personas están buscando hoy. No la ausencia de emoción, no la frialdad estoica mal entendida, sino un centro, un lugar dentro de uno mismo que no se mueve con cada viento social, con cada cambio de opinión ajena, con cada nueva demanda del mundo exterior. Un lugar desde el cual puedas amar plenamente, trabajar apasionadamente, conectar genuinamente, y al mismo tiempo mantenerte íntegro. Mantenerte tú. Y la práctica del silencio estratégico, de las 7 formas de discreción que hemos explorado, es uno de los caminos más poderosos hacia ese centro. Pero quiero ser completamente honesto contigo sobre algo. Porque la honestidad es uno de los valores estoicos más fundamentales y sería una traición a esta filosofía terminar este recorrido sin ser directo sobre algo importante. La práctica del silencio puede ser usada de 2 maneras completamente opuestas. Puede ser una práctica de fortaleza y de libertad interior. O puede ser una práctica de miedo y de aislamiento. Y la diferencia entre una y otra no está en el silencio mismo, sino en la motivación que lo impulsa. Si guardas silencio sobre tus metas porque genuinamente quieres proteger el espacio sagrado del proceso creativo, eso es sabiduría. Si guardas silencio porque tienes miedo de comprometerte, de ser sostenido a una promesa, de que el mundo vea que intentas y tal vez falles, eso es miedo disfrazado de discreción. Si guardas silencio sobre tus luchas porque has encontrado maneras genuinas de procesarlas en tu interior y con las personas que realmente pueden ayudarte, eso es salud. Si guardas silencio porque crees que pedir ayuda es debilidad, porque tienes vergüenza de que alguien sepa que sufres, eso es aislamiento disfrazado de fortaleza. Marco Aurelio era profundamente consciente de esta distinción. En las meditaciones hay pasajes donde se reprocha a sí mismo la tendencia a encerrarse en un estoicismo rígido que en realidad era una forma de evitar la vulnerabilidad. Donde reconoce que la fortaleza real no es la impenetrabilidad, sino la capacidad de sentir plenamente y aún así no ser gobernado por los sentimientos. La discreción estoica no es blindaje emocional. No es incapacidad de conectar. No es la pretensión de que no tienes necesidades, miedos o heridas. Es la sabiduría sobre cuándo y con quién compartir esas necesidades, miedos y heridas. Es la elección consciente de construir vínculos profundos con pocas personas, en lugar de conexiones superficiales con muchas. Es la comprensión de que la calidad de lo que compartes importa más que la cantidad. Y los estoicos tenían amigos. Profundos. Duraderos. Vínculos de una calidad que la mayoría de nosotros raramente experimentamos. Porque esos vínculos no se construían sobre la sobreexposición mutua, sino sobre la honestidad profunda, el respeto genuino y la comprensión de que cada uno tenía un territorio interior que merecía ser honrado. Marco Aurelio tenía su maestro Marco Cornelio Frontón, con quien mantuvo una correspondencia epistolar de una calidez extraordinaria. Tenía su tutor Junio Rústico, a quien reconoce en las meditaciones como alguien que le enseñó a leer con precisión y profundidad. Tenía vínculos filosóficos genuinos con personas que podían acompañarlo en lo más profundo de su búsqueda interior. Y con esas personas, probablemente compartía cosas que el mundo nunca vio. Porque eso es lo que hacen los vínculos profundos. Te permiten compartir lo más íntimo en un espacio que no lo traiciona. Así que la práctica que te propone esta enseñanza no es la de cerrar la puerta a todo el mundo. Es la de elegir con cuidado a quien le abres la puerta. Es distinguir entre el vínculo superficial,
donde la información que da se convierte en cotilleo o en moneda de cambio social, y el vínculo profundo, donde lo que compartes es sostenido con respeto y honrado con silencio. Hay una pregunta que Marco Aurelio, según la filosofía estoica, se hacía antes de cada conversación importante. Una pregunta que yo te propongo que adoptes como práctica. La pregunta es: ¿esta persona tiene la capacidad de sostener lo que estoy a punto de compartir? No si es una buena persona. No si te cae bien. No si es de confianza en el sentido de que no te traicionará deliberadamente. Sino si tiene la madurez, la profundidad y la comprensión para sostener el peso específico de lo que vas a darle. Porque hay personas maravillosas que te quieren genuinamente y que sin embargo no tienen la capacidad de sostener tus metas más grandes sin reducirlas a su escala. No porque sean maliciosas, sino porque solo pueden ver desde dónde están. Y si les das lo que llevas, ellos lo sostendrán de la única manera que pueden, desde su perspectiva. Y a veces, esa perspectiva es demasiado pequeña para lo que estás construyendo. Eso no los hace malos. Eso no es razón para alejarte de ellos. Es simplemente una razón para ser selectivo sobre qué aspectos de tu vida interior compartes con quién. Para entender que el amor y la confianza no significan exposición total. Que puedes querer profundamente a alguien y aún así mantener territorios privados que no son para esa relación específica. Esto es lo que los estoicos llamaban eugnomosine, la sabiduría del reconocimiento. Reconocer la naturaleza real de cada vínculo. No sobreestimarlo ni subestimarlo. Darle lo que puede recibir y proteger lo que no puede sostener. Y en ese equilibrio, construir relaciones que duren, que profundicen, que sean mutuamente enriquecedoras de manera genuina. Y ahora quiero llevarte a una dimensión más profunda todavía. Una dimensión que se mueve más allá de la táctica relacional y entra en lo que yo llamaría la metafísica del silencio estoico. La comprensión de por qué, a nivel del cosmos y de la naturaleza humana más profunda, el silencio tiene un poder que las palabras no pueden igualar. Los estoicos creían que el universo está organizado por el logos, una razón universal que impregna todo lo que existe. Este logos no es un ser personal, no es un Dios con voluntad individual. Es el principio de orden, coherencia e inteligencia que subyace a la realidad. Y creían que los seres humanos participamos de ese logos a través de nuestra capacidad racional. A través de nuestra habilidad de pensar con claridad, de distinguir lo esencial de lo accidental, de ver el orden donde otros solo ven caos. Y aquí está el punto que me parece crucial: el logos opera en silencio. La inteligencia del universo no se anuncia. No hace propaganda de sí misma. No necesita ser validada. Las leyes de la física no piden permiso. La gravedad no se justifica. El orden de las estaciones no pide que lo reconozcan. Opera en silencio, con una consistencia perfecta, sin necesitar que nadie esté de acuerdo con ella. Y el ser humano que cultiva la conexión con ese logos, que alinea su vida con la razón universal, aprende, naturalmente, a operar de la misma manera. Con la misma silenciosa consistencia. Con la misma indiferencia a la validación. Con la misma claridad sobre lo que es esencial y lo que es ruido. Y ese modo de ser, ese modo de habitar el mundo, tiene un efecto sobre las personas que te rodean que ninguna cantidad de palabras o anuncios puede generar. Una presencia que se siente antes de que digas una sola palabra. Marco Aurelio tenía ese tipo de presencia. Las crónicas históricas lo describen como alguien cuya serenidad era visible incluso en los momentos de mayor tensión, cuya voz era calmada incluso cuando daba órdenes en medio de una batalla, cuya mirada transmitía una profundidad que desconcertaba a quienes esperaban encontrar en él la arrogancia del poder. Y esa presencia no era una técnica. Era el resultado natural de años de práctica filosófica, de silencio cultivado, de una relación honesta y constante con su propio interior. Eso es lo que te estoy proponiendo que cultives. No una imagen. No una performance de sabiduría. No la apariencia de profundidad. Sino la profundidad real, construida en silencio, un día a la vez, en la práctica cotidiana de estas 7 formas de discreción estoica. Y para darte algo concreto, algo que puedas empezar hoy mismo,
quiero proponerte un ejercicio que Marco Aurelio mismo habría reconocido como estoico. Un ejercicio que los filósofos de la antigüedad practicaban con regularidad y que, adaptado a la vida moderna, puede tener un efecto transformador en muy poco tiempo. El ejercicio se llama la revisión nocturna. Antes de dormir, toma 5 minutos. Siéntate o recuéstate en silencio. Y hazte 3 preguntas simples sobre el día que acaba de terminar. La primera, ¿compartí algo hoy que no necesitaba ser compartido? ¿Hablé de más sobre mis metas, mis luchas, mis logros, mi vida familiar? ¿Revelé algo sobre mí que habría sido más poderoso mantener en silencio? No te juzgues. Solo observa. Con la misma curiosidad honesta con la que Marco Aurelio observaba sus propias acciones en sus meditaciones. La segunda pregunta, ¿qué guardé en silencio hoy que merecía guardarse? ¿Hubo un momento en que tuve el impulso de hablar de más y elegí el silencio? ¿Hubo una situación donde la discreción me dio más poder o más paz que la exposición? Reconoce esos momentos. Celebra esas pequeñas victorias del Egmonicon, del principio rector que elige con sabiduría. Y la tercera pregunta, ¿qué quiero proteger mañana? ¿Qué territorio interior necesita más cuidado y atención mañana? ¿Qué conversación necesito mantener dentro de mí antes de llevarla al mundo exterior? Estas 3 preguntas, practicadas con consistencia, construyen con el tiempo algo extraordinario, una relación reflexiva con tu propia vida. Una relación donde no eres simplemente el protagonista que actúa de manera reactiva, sino también el observador que nota, aprende y elige. Y ese doble movimiento, ser y observarte siendo al mismo tiempo, es exactamente lo que Marco Aurelio practicaba en sus meditaciones y lo que los estoicos llamaban prosoche, la atención plena a uno mismo. Hay un último aspecto de estas enseñanzas que quiero explorar contigo antes de llegar al cierre de este recorrido. Un aspecto que creo que es el más revolucionario de todos cuando se comprende con profundidad. Y es esto. El silencio estratégico no es solo una práctica personal. Es una práctica de amor. Sí, escuchaste bien. Es una práctica de amor. Y aquí está la razón. Cuando proteges tu proceso interior, cuando no expones cada pensamiento y cada emoción y cada fase de tu crecimiento al mundo, no solo te estás protegiendo a ti mismo. Estás protegiendo también a las personas que te aman. Estás protegiéndolas de la carga innecesaria de saber demasiado sobre tus luchas antes de que estés listo para gestionarlas. Estás protegiéndolas de la distorsión que viene de recibir información a medias, en el calor de una emoción, sin el contexto completo. Estás protegiéndolas de convertirse involuntariamente en árbitros de tu proceso interior. Y cuando esas personas te ven actuar, cambiar, crecer, no porque lo hayas anunciado sino porque lo están viendo con sus propios ojos, el efecto sobre la relación es completamente diferente. En lugar de haber seguido el mapa de tu transformación anunciada, son testigos de una transformación real. En lugar de haber gestionado sus expectativas según tus palabras, pueden responder a quien realmente eres ahora. Y eso crea el tipo de asombro y de reconocimiento que es la base de los vínculos más profundos. Marco Aurelio amaba a su esposa, a sus hijos, a sus amigos con una profundidad que sus propias palabras revelan. Pero ese amor no requería sobreexposición. No requería que conocieran cada pensamiento de su diario íntimo. Requería presencia. Requería consistencia. Requería la confiabilidad de alguien que había trabajado en sí mismo lo suficiente como para poder estar verdaderamente disponible para los demás. Y esa es quizás la verdad más hermosa que la filosofía estoica nos deja sobre el silencio. El trabajo que haces en el silencio de tu interior es el mejor regalo que puedes darle a las personas que amas. Porque cuanto más te conoces, cuanto más trabajas en ti mismo, cuanto más cultivamos ese espacio sagrado de autoconocimiento y disciplina interior, más capacidad tenemos de amar, de servir, de conectar de manera genuina. No desde la necesidad de ser vistos o validados, sino desde la plenitud de quien ya sabe quién es y elige compartir esa plenitud con los demás. Hay una frase de Marco Aurelio que me acompañará siempre. Una frase que resume, en pocas palabras, todo lo que hemos explorado juntos en este recorrido. Dice, dentro de nosotros reside el poder de que ninguna situación nos afecte.
Y yo añadiría, dentro de nosotros también reside el poder de que ninguna opinión ajena defina quiénes somos. Dentro de nosotros reside el poder de construir en silencio algo que el ruido del mundo no puede tocar. Dentro de nosotros reside la semilla de todo lo que somos capaces de ser. Y esa semilla, como toda semilla, necesita tierra, oscuridad, silencio y tiempo antes de poder florecer. Cuida tu silencio. Protege tu territorio interior. Sé selectivo con lo que compartes y con quién lo compartes. No porque tengas miedo. No porque tengas algo que ocultar. Sino porque entiendes el valor de lo que llevas dentro. Porque respetas el proceso de tu propia transformación. Porque amas lo suficiente la vida que estás construyendo como para no exponerla a los vientos de la opinión ajena antes de que esté lista. Eso es lo que Marco Aurelio hacía. Eso es lo que los grandes sabios de todas las épocas han practicado. Y eso, en un mundo más ruidoso que nunca, en una cultura que premia la exposición constante y confunde la privacidad con el secretismo, es uno de los actos más radicales y más liberadores que puedes realizar. No necesitas que el mundo sepa todo lo que eres para ser todo lo que puedes ser. El silencio no es ausencia. Es presencia en su forma más poderosa. Y tú, con la decisión de practicar estas 7 formas de discreción estoica, con la elección de construir tu vida desde adentro hacia afuera en lugar de desde afuera hacia adentro, con el compromiso de ser el observador sabio y el actor consciente de tu propia historia, estás haciendo algo que Marco Aurelio habría reconocido y valorado. Estás practicando la filosofía como él la entendía, no como un ejercicio académico, sino como una forma de vida. No como una colección de citas inspiradoras, sino como una disciplina de cada día. No como una meta que algún día alcanzarás, sino como la práctica misma de cada momento. El presente siempre será lo que ha sido, decía Marco Aurelio. Y en este momento presente, tú tienes la oportunidad de elegir. De elegir el silencio sobre el ruido, la profundidad sobre la superficie, la integridad sobre la aprobación, la construcción silenciosa sobre el anuncio vacío, el proceso genuino sobre la performance de la transformación. Elige bien. Con la misma sabiduría con la que el filósofo rey de Roma elegía cómo comenzar cada mañana. Con la misma seriedad con la que tomaba su cuaderno privado, en el silencio de las primeras horas del día, se preguntaba quién quería ser. Porque esa pregunta, ¿quién quiero ser hoy?, respondida en silencio, con honestidad, sin audiencia, es la pregunta más poderosa que un ser humano puede hacerse. Y la respuesta que des, no en palabras sino en acciones consistentes y silenciosas, construirá con el tiempo una vida que hablará por sí misma. Una vida que no necesitará ser anunciada porque su calidad será evidente para todos los que tengan ojos para ver. Eso es el estoicismo. Eso es la enseñanza de Marco Aurelio. Y eso, hoy, después de todo lo que hemos recorrido juntos, es tuyo. Guárdalo bien.